La clase que vamos a desarrollar a continuación corresponde al tema de delirio. El conocimiento de este tema es sumamente importante para los médicos generales y para los médicos de diferentes especialidades, dada la frecuencia del mismo en entornos médicos y al pronóstico que la aparición de este trastorno tiene cuando en el curso de diferentes enfermedades médicas aparece. De ahí que es sumamente importante el conocimiento del mismo, pensándolo desde el punto de vista de la prevención, procurando prevenir la aparición del mismo, como así también desde el punto de vista del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno que debe darse en aquellas circunstancias o situaciones en las cuales el trastorno aparece. Delirium se ubica dentro de los trastornos mentales orgánicos. Los criterios que tiene la clasificación internacional en su 10ª revisión para considerar a un trastorno mental como orgánico está marcado básicamente por la presencia de una enfermedad, lesión o disfunción cerebral o de una enfermedad sistémica que por diferentes alteraciones o modificaciones ocurridas a nivel sistémico provoca una alteración a nivel del funcionamiento cerebral que se evidencia en la aparición de diferentes síntomas psicopatológicos, síntomas que hacen pensar en la posibilidad de la presencia de una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, este trastorno, este conjunto de trastornos no se producen como consecuencia de una enfermedad psiquiátrica de las que podríamos, entre comillas, denominar funcionales, sino que ocurre como consecuencia de una enfermedad cerebral o extracerebral que altera el funcionamiento del sistema nervioso, provocando la aparición de estos síntomas. El segundo criterio, que es fundamental para la definición y para la comprensión de los trastornos mentales orgánicos, es la relación en el tiempo entre la aparición de esta clínica y la aparición de esta enfermedad orgánica que determina la aparición de los trastornos mentales orgánicos. Este criterio no siempre es fácil poder establecer, en el sentido de que no siempre la aparición de la enfermedad orgánica, sea cerebral o extracerebral, se da antes de la aparición del trastorno mental orgánico, sino que a veces aparecen sin una separación clara en el tiempo, e incluso a veces ocurre que inicialmente se presentan los síntomas psiquiátricos y luego comienzan a aparecer los otros síntomas que caracterizan el trastorno orgánico que da origen al trastorno mental orgánico. De ahí que es un criterio que es importante a tener en cuenta, pero que no siempre es fácil de poder establecer en la evolución de la enfermedad esta relación temporal. Y la otra característica que tiene es que la evolución del trastorno mental indudablemente está condicionada a la evolución del trastorno orgánico que se encuentra subyacente y que determina el desencadenamiento del mismo. La mejora, la remisión de este trastorno orgánico va a ocasionar, en la mayor parte de los casos, la evolución positiva del trastorno mental orgánico, en el sentido que puede llegar incluso a una restitución ad integrum, desapareciendo completamente las manifestaciones psiquiátricas que son características de estos trastornos. Una manera sencilla de poder clasificarlos es en primarios y en secundarios. Los trastornos mentales orgánicos primarios son aquellos en que la disfunción, enfermedad o daño afectan al cerebro en forma directa o selectiva, mientras que los secundarios son aquellos trastornos mentales orgánicos que aparecen como consecuencia de una enfermedad sistémica que origina la aparición de este trastorno. Desde el punto de vista epidemiológico, esto que decía al comienzo, es muy importante el conocimiento de los mismos, ya que representan el 12% de las interconsultas a psiquiatría en un hospital general.
Por otra parte, estos trastornos mentales orgánicos son más frecuentes en determinadas poblaciones. De hecho, tenemos acá dos ejemplos, representan los trastornos mentales orgánicos el 34,1% de las consultas de psiquiatría en personas de la tercera edad. Es decir, las personas, los adultos mayores, son personas que con frecuencia desarrollan este tipo de trastornos mentales orgánicos. Por otra parte, hay determinadas poblaciones médicas, como pueden ser las personas afectadas por infección, por VIH, que pueden llegar a presentar el 30% de estos pacientes algún tipo de trastornos mentales orgánicos. La CIE-10 clasifica los trastornos mentales orgánicos como los vamos a presentar en estas próximas diapositivas. De hecho, voy a tratar de agrupar para hacerlo desde un punto de vista pedagógico más sencillo a la comprensión del tema, en tres grandes grupos a los trastornos mentales orgánicos. Los primeros que podríamos calificar como crónicos y que están representados fundamentalmente por las demencias, en su mayoría con evolución crónica, como puede ser los más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y otros tipos de demencia. Luego, lo que se consideran trastornos mentales orgánicos y que tienen como característica una evolución aguda, que es en los que hoy nos vamos a centrar, que está representado básicamente por el delirio. Y luego, una serie de trastornos mentales, orgánicos, en los que la clínica asemeja mucho los diferentes trastornos que hemos venido estudiando, como los trastornos del estado de ánimo, como los trastornos de ansiedad, como los trastornos disociativos, en los cuales el origen del trastorno no es psiquiátrico, sino que es orgánico. Por eso, a medida que hemos ido desarrollando las diferentes clases, siempre hemos insistido que el diagnóstico de un trastorno, del tipo de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos psicóticos en general, requiere siempre el descartar una base orgánica en el origen de los mismos, porque muchas veces estos síntomas psiquiátricos presentan como subyacente una patología orgánica cuyo diagnóstico es importante establecer, porque como recién veíamos, cuando el origen de estos trastornos mentales es orgánico, el tratamiento va a depender y la evolución van a depender básicamente del tratamiento de la enfermedad de base que le dan origen. En el día de hoy vamos a remitirnos básicamente, nos vamos a centrar básicamente en la descripción del delirio, dejando las demencias para otra clase que va a ser la clase correspondiente a los trastornos mentales característicos del adulto mayor. ¿Qué entendemos? ¿Cómo podemos conceptualizar el delirio? El delirium es un síndrome mental de comienzo agudo o subagudo, de carácter transitorio y curso fluctuante, caracterizado por la alteración de la conciencia. Es el inicio del delirium de una forma aguda, abrupta. En pocas horas o días se desarrolla este cuadro clínico que luego vamos a describir, y con la característica de ser un síndrome clínico que representa una emergencia en tanto y en cuanto en su origen subyace la presencia de una enfermedad orgánica que es importante detectar rápidamente y tratar, ya que el adecuado tratamiento de la misma va a impactar directamente en el pronóstico de vida de quien lo presenta. Entonces, como característica fundamental es el inicio abrupto, a veces en horas o días, con la característica de que esta alteración de las funciones psíquicas que aparece a nivel de la conciencia, de la función cognitiva y de la percepción tiende a fluctuar. Teniendo como característica en esta fluctuación una tendencia a empeorar la clínica hacia la tarde o noche fundamentalmente, pudiendo en ocasiones no ser evidente
de estas alteraciones durante el día. Esto ocasiona a veces dificultades en el diagnóstico, en tanto y en cuanto los médicos solemos ver a los pacientes en horas de la mañana o de la tarde, y a veces por este carácter fluctuante, en las formas leves, puede la alteración de la conciencia no ser evidente en este momento y puede pasar desapercibido. De ahí lo importante de la capacitación de todo el equipo de salud, fundamentalmente de los enfermeros, en cuanto hace a la valoración y evaluación permanente del nivel de conciencia de los pacientes internados por distintas enfermedades médicas, para tratar de detectar tempranamente la aparición de estos trastornos. Desde el punto de vista epidemiológico, y esto es muy importante a poder tenerlo en cuenta porque nos muestra aquellas poblaciones que tienen un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad en cuanto a la probabilidad de desarrollar el delirium, podemos observar que cuando tomamos la población en general, entre los 18 y los 54 años, la frecuencia del delirium es muy baja, alrededor del 0,4%. Cuando tomamos la población general mayor de 55 años, entre 55 y 84, esta frecuencia se eleva al 1,1%. Cuando tomamos la población general de personas mayores de 85 años, la frecuencia aumenta al 13,6%. De hecho, la edad es un factor, y luego lo vamos a mencionar, considerado de riesgo en el desarrollo del delirio. A medida que pasan los años, la probabilidad de llegar a desarrollar un delirium cuando la persona padece diferentes enfermedades médicas aumenta. De ahí que debemos agudizar la posibilidad de realizar el diagnóstico temprano ante el riesgo marcado indudablemente por la edad. Otra característica es que, y lo decíamos, es una enfermedad que tiene una base orgánica. Los pacientes hospitalizados muestran una frecuencia que debe depender indudablemente de la población clínica que consideremos, entre el 9 y el 30%. Cuando hablamos de ancianos admitidos en un hospital general por distintas patologías y teniendo en cuenta lo que recién decíamos, la edad, frecuencia puede oscilar de la presentación de un delirium entre el 5 y el 55%. Cuando hablamos de pacientes con SIDA, la probabilidad de desarrollo es mucho mayor y se sitúa entre el 17 y el 40%, marcando la vulnerabilidad. Todo esto nos muestra la importancia que en general, y los médicos de diferentes especialidades en las cuales la vulnerabilidad y la probabilidad del desarrollo del delirium es mayor, tanto y en cuanto el conocimiento del mismo nos va a permitir poder poner en marcha medidas para prevenirla, para evitarlo tempranamente e iniciar el tratamiento. Esto se relaciona básicamente con algo que es muy importante a tener en cuenta y es el pronóstico. La mortalidad de los pacientes que desarrollan durante sus internaciones por diferentes enfermedades médicas, delirium, es 10 veces más alta que en el resto de los pacientes que pudieran estar internados en un hospital, y también tiene implicancias desde el punto de vista delirium, una duración de la internación mucho más prolongada, estimada aproximadamente en por lo menos 10 días más en relación, si uno lo compara con pacientes que no desarrollan delirium con la misma patología. El riesgo de muerte incluso posterior, y esto relacionado con el pronóstico por otra parte, es mayor en los próximos 6 meses al año, calculándose que el riesgo de mortalidad es 3 veces superior. Y otro elemento muy importante es tener en cuenta que muchas veces el inicio de los trastornos cognitivos, de los trastornos como las demencias, guarda relación
con el delirium. De hecho, muchos delirium terminan evolucionando hacia trastornos mentales, orgánicos, crónicos, como pueden ser las demencias, o como puede ser la enfermedad de Korsakoff, que ya vamos a ver cuando estudiemos trastornos por consumo de alcohol. De ahí que es muy importante poder hacer una detección temprana y un abordaje temprano de las patologías subyacentes que se encuentran en el origen del delirio. Básicamente, en el desencadenamiento del delirium vamos a considerar dos grandes grupos de factores. Uno que podemos denominar predisponentes y otro que podríamos denominar etiológicos o subyacentes, que se encuentran en el origen directo de la aparición del delirio. Con relación a los factores de riesgo, tenemos que decir que es importante tenerlos en cuenta en tanto y en cuanto nos pueden ayudar a poner en marcha medidas que ayuden a prevenir la aparición de los síndromes confusionales o delirio. Uno de estos factores es la edad. Es más frecuente, recién lo decíamos, en las personas mayores, en los adultos mayores, a medida que van pasando los años por esta mayor vulnerabilidad del cerebro, pero también lo es en los niños. De hecho, en este caso, por la inmadurez propia de la etapa de la vida y del proceso de desarrollo en que se encuentra el sistema nervioso de los niños. La otra característica o el otro factor de riesgo a tener en cuenta y de vulnerabilidad es la preexistencia de un deterioro cognitivo previo. El uso de múltiples medicaciones por las interacciones y por la frecuencia de efectos adversos del tipo anticolinérgicos que predisponen al desarrollo de los síndromes confusionales. Las situaciones de estrés psicosocial que pueden favorecer la aparición del mismo, el antecedente de abuso de alcohol. De hecho, los pacientes con dependencia crónica al alcohol pueden, ante una internación, luego de 24, 48, 72 horas, desarrollar lo que se conoce como delirium tremens, que es un cuadro, un síndrome de abstinencia alcohólica. De ahí que es muy importante tener en cuenta el antecedente de abuso de alcohol o el antecedente de abuso de diferentes tipos de sedantes como las benzodiazepinas, que pueden también estar en la base del desarrollo, la abstinencia a las mismas, por haber discontinuado el uso, puede llegar a generar la aparición de un delirio. La privación del sueño, déficits sensoriales, como pueden ser los déficits visuales y auditivos. De ahí que una manera de prevenir la aparición es favorecer el buen uso de todas aquellas medidas como anteojos o audífonos que ayuden a tener un buen contacto con el medio y a no padecer las consecuencias propias favorecedoras que los déficits sensoriales pueden acarrear en el desencadenamiento de un delirio. Y otro factor muy frecuente y muy importante, la deprivación alimentaria, la desnutrición y la deshidratación, como factores que predisponen a la aparición de un delirio. Predisponen en tanto y en cuanto si se agregan factores o patologías subyacentes, son el terreno fértil, el terreno de estos factores predisponentes para el desarrollo del delirio. A continuación vamos a describir, vamos a mencionar las principales causas que pueden llegar a desencadenar la aparición del delirio. Estas causas las podemos genéricamente clasificar en dos grandes grupos: factores de tipo etiológicos craneales o intracerebrales y factores extracraneales o extracerebrales. Dentro de los factores de tipo intracraneales podemos mencionar los traumatismos, las lesiones intracraneales como pueden ser neoplasias, aneurismas, accidentes cerebrovasculares, crisis convulsivas, encefalopatías hipertensivas, encefalitis, meningitis, pero también factores de tipo extracraneales como infecciones de tipo sistémicas, sepsis, infecciones urinarias, respiratorias, intraabdominales,
alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, alteraciones de tipo metabólicas, como pueden ser hipoxia o hipercapnia, factores causales muy frecuentes, de descompensación en pacientes afectos por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que durante sus internaciones y sobre todo si se sobreagrega procesos de tipo infecciosos o algún tipo de deshidratación o de desnutrición, teniendo en cuenta los factores predisponentes que recién mencionábamos, pueden llegar a desarrollar con una elevada frecuencia cuadros de tipo delirio, enfermedad renal, hipoglucemia, procesos cardiovasculares como crisis hipertensivas, arritmias, insuficiencia cardíaca. También las deficiencias, veíamos las deficiencias nutricionales, específicamente las deficiencias de vitamina B12, de ácido fólico, pueden llegar a causar o a generar cuadros de delirio. Afecciones de tipo endocrinas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hiperfunción suprarrenal, diabetes, síndromes febriles en general, cuadros postoperatorios de distinto tipo, teniendo en cuenta las cirugías traumatológicas, las cirugías de cadera como factores causales sumamente frecuentes que incluso veíamos cuando veíamos la epidemiología, la frecuencia mucho más elevada en esta población médica. Intoxicaciones o ingestión o abstinencia por alcohol o drogas como anfetaminas, cocaína, paco, marihuana o inhalantes, cuadros que vamos a desarrollar más específicamente cuando veamos la clase correspondiente a trastornos por consumo de alcohol y de drogas. Y también causas de tipo farmacológicas, como es el empleo o el uso de medicamentos que tienen como efectos adversos efectos de tipo anticolinérgicos, entre los cuales habíamos visto cuando vimos psicofarmacología la posibilidad de desarrollar efectos adversos de tipo anticolinérgico de los antipsicóticos de baja potencia, como la levomepromacina, la prometacina, la clorpromacina, que frecuentemente pueden llegar a desencadenar o agravar un síndrome confusional. Las benzodiazepinas, los antihistamínicos, los simpático-miméticos, los corticosteroides y los antiparkinsonianos. Como vemos, es muy amplio el abanico de los trastornos orgánicos médicos que pueden llegar a provocar un delirio que, como recién veíamos al comienzo, constituye una emergencia médica cuyo diagnóstico temprano es fundamental para instaurar rápidamente un tratamiento adecuado con vistas a disminuir o prevenir las consecuencias o los desenlaces fatales que pueden llegar a provocar este tipo de trastornos. Vamos a describir finalmente cuál es el mecanismo subyacente desde el punto de vista neurobiológico que se encuentra subyacente al desencadenamiento del delirio. Todos estos factores que acabamos de describir como predisponentes o de riesgo, todas estas patologías subyacentes actúan a través de una vía neuronal final común que subyace al trastorno de conciencia, cuál es la reducción de la función colinérgica. De hecho, una confirmación de esta hipótesis subyace en la frecuencia con que se presentan los cuadros de delirio en personas que se encuentran bajo el efecto de fármacos con efectos adversos anticolinérgicos y también como algo que veíamos al inicio de la clase, la frecuencia del desarrollo en las personas que presentan enfermedades del tipo de las demencias, como la enfermedad de Parkinson, en la que subyace una alteración de la función colinérgica. Hay otros neurotransmisores que están en la base, como de estos trastornos, como la noradrenalina, como alteraciones de la neurotransmisión de la dopamina o de la serotonina, que subyacen a las manifestaciones clínicas cuya descripción vamos a realizar a continuación. Clínicamente,
existen diferentes alteraciones desde el punto de vista de las funciones psíquicas en el delirio. Sin embargo, los trastornos más importantes y que de alguna manera marcan o nos orientan en el diagnóstico del mismo corresponden a los trastornos de la atención y de la conciencia. Cuando veían en la primera clase con la doctora Juárez la semiología de la conciencia, hablábamos que la conciencia es una función integradora de todas las actividades mentales que permite a la persona tener un conocimiento de sí mismo y del ambiente que lo rodea. Usamos con frecuencia, y es importante en función de este tema que estamos desarrollando, tener y hacer una adecuada discriminación en dos conceptos semiológicos que usamos con frecuencia, que es claridad de conciencia y lucidez de conciencia. La claridad de conciencia se relaciona con la capacidad de atender, de prestar atención, de forma tal que sus variaciones tienen que ver mucho desde el punto de vista cuantitativo, con una disminución de esta capacidad de atender que tienen las personas. Esta claridad de conciencia que se relaciona con el estado de alerta, en la capacidad de estar alerta a lo que ocurre en el entorno, está presente y es necesaria para que una persona se encuentre lúcida en esto que describimos habitualmente como lucidez de conciencia. Sin embargo, el funcionamiento correcto de la atención no es de por sí suficiente para garantizar lo que denominamos lucidez de conciencia, porque la lucidez de conciencia es un concepto mucho más amplio que implica el correcto funcionamiento de la atención, de la sensopercepción y de la memoria. Estas tres funciones psíquicas fundamentales que acabo de mencionar se encuentran profundamente alteradas en el delirium, y es lo que vamos a pasar a continuación a describir, y esta afectación de estas funciones impacta en la clínica característica del delirio. Desde el punto de vista de la atención, lo característico en estos pacientes y por el impacto, por la disfunción de este sistema reticular activador y de diferentes áreas del mesencéfalo sobre el cual actúa, sobre el cual impacta el sistema activador ascendente, provocan una disminución del nivel de la atención que puede ir desde una hipoprosexia hasta la aprosexia en las formas más profundas del delirium, en las cuales está absolutamente suspendida la capacidad de prestar atención. Y esto se relaciona con las alteraciones de tipo cuantitativas que son características del delirium y que pueden ir desde una obnubilación en la cual la persona puede aparecer por esa interferencia en la atención y en la capacidad de conciencia, de forma tal que aparece somnoliento, pero que ante estímulos responde y podemos en estas circunstancias, si no prestamos atención, llegar a pasar desapercibida la alteración de la conciencia. En el estupor, esa alteración cuantitativa es mucho más profunda y son necesarios estímulos más intensos como para lograr que la persona pueda llegar a prestarnos atención, llegando al extremo del coma en el cual la posibilidad de la atención se encuentra completamente anulada y pierde la persona la capacidad de responder a estímulos, incluso a estímulos de tipo doloroso. Es decir, la primera alteración característica de la conciencia en el delirio es esta alteración cuantitativa que puede ir desde la obnubilación hasta el coma de acuerdo a la profundidad del delirio. Y la otra característica del delirium es la aparición de la confusión. De hecho, otro nombre que suele darse al delirium es el de síndrome confusional. El concepto de síndrome confusional nos habla de la disminución del nivel de vigilancia al cual se sobreañaden trastornos sensoperceptivos y trastornos ideativos
o del pensamiento, cuya descripción vamos a hacer a continuación. Es decir, la clínica del delirio está básicamente marcada por alteraciones a nivel de el nivel de conciencia, que pueden ir desde la obnubilación al coma, y alteraciones a nivel sobre las cuales se sobreagregan alteraciones de la sensopercepción y del pensamiento, que configuran este concepto de la confusión. La otra característica del delirio en cuanto a la alteración de la conciencia es lo que veíamos en su definición: comienzan en forma aguda, instalándose en horas o en días, y tienen un curso fluctuante, de forma tal que durante el día pueden estar estas alteraciones de la conciencia y de la atención más atenuadas, pero se hacen mucho más marcadas hacia la noche, apareciendo incluso a veces en respuesta a alteraciones de la percepción y del pensamiento, alteraciones de tipo motrices, que luego vamos a describir, con agitación y otro tipo de manifestaciones. Estos periodos que alternan de claridad con enturbamiento de la conciencia puede hacernos difícil el diagnóstico, y de ahí la importancia de la capacitación y de la formación de los enfermeros en cuanto a poder detectar estas variaciones, esta alternancia del nivel de conciencia y de atención en los pacientes, como para poder hacer un diagnóstico temprano del delirio. En función de esta alteración, esta confusión de base que tienen este síndrome confusional de base que tienen estos pacientes, se producen alteraciones a nivel de la orientación, que generalmente se inician con una desorientación a nivel del tiempo, apareciendo luego una desorientación de tipo espacial y en relación a personas, siendo poco frecuente que esa desorientación con relación a las personas afecte a la propia persona, pero sí siendo frecuente que aparezca en relación a la identificación de personas del entorno, siendo frecuente en este sentido la posibilidad de aparición de dificultades en la identificación de personas en su entorno cercano. También esta alteración de la orientación, al igual y relacionado con la fluctuación que recién veíamos de la atención y de la conciencia, también puede fluctuar a lo largo del día. También en el contexto de esa alteración, esa dificultad de mantener la atención, aparecen alteraciones en la memoria, fundamentalmente en la memoria a corto plazo, en tanto y en cuanto es muy difícil a la persona poder fijar nueva información, produciéndose un registro defectuoso o nulo de los acontecimientos. Esto genera la aparición a veces de amnesias de tipo absolutas con relación al episodio confusional, o a veces de tipo lacunar, teniendo algunos recuerdos del episodio confusional. Muchas veces estos recuerdos se relacionan básicamente con cierto tipo de vivencias y de alteraciones de la sensopercepción que luego vamos a describir, que tienen características terroríficas y que impactan indudablemente, generando una posibilidad de fijar el recuerdo, y que puede observarse cuando la persona comienza a recuperarse días después en la evolución de su delirio, y que los pacientes relatan cómo yo me parecía, creía que estaba viviendo, que estaba pasando, teniendo este recuerdo fragmentario de esos momentos durante los cuales el paciente estuvo bajo el efecto del delirio. Otra de las características fundamentales que marcan este trastorno, este síndrome tipo confusional, son las alteraciones de la sensopercepción. De hecho, pueden, en ese contexto de disminución de la atención y este síndrome confusional, aparecer ilusiones o falsas interpretaciones con relación a los diferentes estímulos que rodean al paciente. Pueden aparecer alucinaciones, las cuales suelen ser básicamente de tipo visuales, pudiendo a veces estas alucinaciones llegar a configurar
lo que se conocen como estados confuso-oníricos, en los cuales la vivencia de estas alucinaciones visuales adquiere un carácter terrorífico a la persona, pudiendo llegar a percibir como si estuvieran atravesando una pesadilla o viviendo una pesadilla, por eso se denomina confuso onírico, pudiendo llegar a actuar en respuesta a estas alucinaciones y percepciones terroríficas, lo cual nos marca el riesgo que hay incluso para la posibilidad de provocarse algún tipo de daño o de dañar a terceros en el curso de estos cuadros de tipo confusionales, lo cual es muy importante a tener en cuenta para prevenir la aparición de consecuencias con relación a la propia vida o con relación a terceros. En el contexto también de este cuadro confusional pueden aparecer alteraciones del pensamiento, alteraciones de tipo cuantitativas. El pensamiento a veces se retarda o se acelera, lo cual se relaciona mucho con alteraciones de la psicomotricidad que luego vamos a describir, pudiendo llegar a estar el pensamiento en las formas más severas de delirium absolutamente desorganizado. Pueden llegar a aparecer ideas de tipo delirante, ideas delirantes que generalmente son simples, poco estructuradas y que pueden ser de tipo este, de tipo de influencia o básicamente las ideas más frecuentes que pueden aparecer desde el punto de vista de la ideación delirante de estos pacientes son ideas de perjuicio y en algunas ocasiones ideas de tipo delirantes, delirio que se denomina delirio ocupacional, en el sentido que el paciente puede, en este síndrome confusional, realizar movimientos o actividades características de la ocupación del paciente. En este contexto de alteración de la conciencia y del pensamiento, se va a producir una interferencia importante del juicio crítico que puede estar suspendido o que puede estar desviado en función de estas ideas delirantes, de estas alucinaciones presentes en la evolución del cuadro clínico que estamos describiendo. Las otras funciones que tienen que ver con el pensamiento, como el razonamiento, la resolución de problemas, el cálculo y la capacidad de abstracción, también están afectadas, en una afectación que puede ser variable de acuerdo a la profundidad del delirio. También aparecen desde el punto de vista semiológico trastornos de la afectividad, pueden aparecer angustia, a veces es un síntoma que está presente en los días previos a la aparición y es una manifestación prodrómica a la aparición del delirio, pudiendo también aparecer irritabilidad, miedo a veces en respuesta a las alucinaciones o a las ilusiones que aparecen en este contexto de trastorno del síndrome confusional. Una labilidad afectiva que puede ir desde la apatía o depresión, que incluso nos puede llevar a confundirnos con los trastornos del estado de ánimo, hasta ira o furia, relacionado esto mucho con otras alteraciones que a continuación vamos a ver desde el punto de vista semiológico, son las alteraciones de la psicomotricidad. Estos cambios emocionales generalmente son bruscos y fluctuantes, al igual que todo el cuadro clínico que venimos describiendo. Otra alteración característica es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Muy característico durante el día, la somnolencia diurna y a la noche que el paciente se encuentre despierto, inquieto y agitado en uno de los subtipos de delirium que vamos a describir, que es el delirium de tipo hiperactivo. Es característico que el sueño aparezca entrecortado, oscilando incluso a lo largo del día, con momentos de sueño y vigilia, y con momentos de ensoñación y alucinaciones, con las características que recién hemos descrito en cuanto a la presencia de las distintas ilusiones o alucinaciones que aparecen en el curso del delirio. Por último, un trastorno de la psicomotricidad.
Esta alteración global cognitiva del paciente genera un impacto muy importante a nivel de lo que es la psicomotricidad, produciendo en algunos momentos, en aquellas circunstancias, en aquellos momentos o en aquellos subtipos de delirio en los cuales hay una disminución de la atención, como la que hemos descrito al hablar de la obnubilación, del estupor y del coma, aparecer un retardo psicomotor evidente que puede llegar incluso, como veíamos, al coma, o por el contrario, puede presentarse un cuadro de inquietud y de agitación psicomotriz que hace que el paciente actúe generalmente en respuesta a estas alucinaciones y a estas ideas delirantes, pudiendo llegar incluso a, si está internado en una terapia intensiva o en una sala de internación con algún tipo de vías, a sacarse las vías o incluso incorporarse y poder llegar a dañar a terceros actuando estas ideas, estas alucinaciones terroríficas que está percibiendo, pudiendo incluso dañarse a sí mismo. Esto nos lleva a clasificar, digamos, las alteraciones de la psicomotricidad, nos permite clasificar el delirium en tres grandes grupos: subtipo hipoalerta o hipoactivo, hiperalerta o mixto. El subtipo hipoalerta o hipoactivo es un subtipo que tiene como característica, podríamos decir, que toda esta clínica que hemos descrito está en menos, en el sentido que hay una disminución marcada de la atención que puede llegar hasta el estupor o hasta el coma, que puede llegar a pasar absolutamente desapercibido cuando es solamente una obnubilación, con lo que el riesgo de ser infradiagnosticado, este tipo de delirium, es muy elevado. Es un subtipo que no en forma exclusiva, pero es frecuente que se presente en relación con alteraciones metabólicas o con el uso de sedantes, por lo que es muy importante tener en cuenta, debido a este riesgo de infradiagnóstico, la necesidad de capacitar a los médicos y al personal de enfermería como para poder detectarlo y poder hacer una evaluación semiológica más profunda de las funciones que acabamos de describir, como para poder realizar un diagnóstico correcto, temprano del mismo. El subtipo hiperalerta e hiperactivo, que realmente no pasa desapercibido porque va asociado con esta agitación, con esta hiperactividad que presenta el paciente, con esta inquietud psicomotriz que indudablemente va a adquirir una intensidad dependiendo del cuadro clínico orgánico de base, que puede ir desde sacarse las vías que puede tener el paciente en internación hasta, como recién veíamos, incorporarse de acuerdo al cuadro clínico general y a las posibilidades que el paciente en este sentido tenga. Este tipo de delirium se asocia con frecuencia, aunque no exclusivamente, con cuadros de intoxicación o abstinencia a alcohol y a drogas. Y por último, el subtipo mixto, sino que realmente es el más frecuente, en el cual alterna momentos en el que el paciente aparece en un estado de hipoalerta o de hipoactividad, con otros momentos en los que el paciente aparece hiperalerta e hiperactivo. De hecho, a veces es más frecuente, como recién veíamos, que el paciente aparezca somnoliento e hipoalerta durante el día, y que a veces se interprete y malinterprete como porque no durmió la noche anterior, se encuentra de esta manera infradiagnosticando y dificultando la posibilidad de detección temprana, mientras que hacia la noche suele estar con más frecuencia agitado, hiperalerta y con una intensificación muy importante de estas alucinaciones. Este cuadro clínico que acabamos de describir tiene una duración acotada, y esta duración acotada está relacionada con la duración de la patología orgánica de base que lo determina. De hecho, en general, no dura más allá,
como máximo de 4 semanas, tendiendo esta evolución indudablemente a estar marcada básicamente por la evolución que va teniendo el cuadro clínico orgánico que se encuentra en la base del mismo. Un poco a manera de síntesis, el diagnóstico, por tanto, del delirium se realiza básicamente a través de una adecuada anamnesis y exploración psicopatológica y general del paciente. En esto es muy importante tener en cuenta, y lo reitero, la importancia de poder pensar en la posibilidad del desarrollo del mismo, sobre todo teniendo en cuenta estos factores que hemos descrito como predisponentes o desencadenantes, teniéndolo siempre presente, de forma tal que el hecho de poder pensar en la posibilidad de instauración de un delirio nos puede llevar a detectar tempranamente la aparición de estas alteraciones de nivel de conciencia, estas alteraciones del síndrome confusional que acabamos de describir. Este síndrome a veces va precedido por manifestaciones prodrómicas en días como malestar, inquietud, dificultades en la atención, en la concentración, irritabilidad, trastornos en el sueño y en las pesadillas. Hay un método que después en la próxima diapositiva vamos a describir rápidamente, que es un método muy sencillo, que debiera sistemáticamente aplicarse por parte del personal de enfermería y por parte de los médicos en general, sobre todo en pacientes en las unidades de terapia intensiva o en los lugares de internación clínica, como para poder permitir un diagnóstico temprano del mismo. Y el otro elemento que ayuda en la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano es tener en cuenta que ese cuadro clínico que acabamos de describir, ese síndrome confusional que acabamos de describir, tiende a fluctuar en severidad durante el día y tiende sobre todo a empeorar sobre la noche, razón por la cual a veces los médicos podemos no observarlo, no verlo, y de ahí la importancia de la capacitación en la formación del personal de enfermería en el diagnóstico. Indudablemente la realización del diagnóstico definitivo del delirium corre por cuenta del diagnóstico de las enfermedades de base, porque el tratamiento del delirium, de hecho, es el tratamiento de las enfermedades de base que lo provocan, por lo cual es necesario generalmente recurrir a diferentes métodos complementarios. Y nos puede plantear el diagnóstico diferencial con la demencia que hemos dicho que es un factor predisponente frecuente, y es un factor que a veces puede instaurarse con posterioridad al desarrollo de un delirio. Sin embargo, una forma de hacer el diagnóstico con la demencia es tener en cuenta que la demencia tiene una evolución crónica y que esta alteración del nivel de conciencia no está presente en los pacientes con demencia, lo mismo que las alteraciones de la orientación y de la atención se hacen como como se hacen presentes recién en las formas severas y avanzadas de la demencia. Con la depresión, sobre todo en las formas del delirio hipoactivo, generalmente aquí es importante tener en cuenta los antecedentes, si son pacientes que tienen antecedentes previos de otros episodios, nos puede la sintomatología típica de la hipoactividad, la apatía, la tristeza en cuanto al estado de ánimo, nos pueden orientar. Sin embargo, es muy importante no descartar la posibilidad de desarrollo de un delirio, porque puede aparecer sobreagregado en un paciente que presenta depresión. De hecho, nos puede orientar a pensar más en un delirium, en que aparezca en alguien que no tiene antecedentes de episodio de trastorno del estado de ánimo, que sea una persona
mayor de 40 años, sin ningún tipo de antecedentes personales y la aparición brusca de la clínica que acabamos de describir. Y con la psicosis, sobre todo algunas formas de presentación agudas de la psicosis en las cuales a veces puede ser difícil establecer inicialmente el diagnóstico diferencial entre un delirium o una psicosis de otro tipo. Recién les decía la importancia de la aplicación de un método de valoración como el CAM, que es un instrumento cuyas siglas significan o se relacionan con lo que significa, que es un método de evaluación de la confusión en inglés. Este instrumento permite basar en 4 criterios: inicio agudo y curso fluctuante, desatención, pensamiento desorganizado y alteración de la conciencia. La presencia del inicio agudo y curso fluctuante y las alteraciones de nivel de atención que acabamos de describir, junto con cualquiera de los otros criterios que son pensamiento desorganizado y alteración de la conciencia, nos permite establecer el diagnóstico del síndrome confusional o delirio. Sería importante poder aplicar este sencillo instrumento de valoración como para poder hacer una detección temprana del delirio. A continuación les voy a describir les voy a leer una pequeña viñeta porque me parece que puede ayudar a entender y a comprender esto que venimos describiendo. Paciente de 86 años, casado, con hijos, se encuentra ingresado en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica por una fractura de cadera. El primer día del posoperatorio presenta un cuadro brusco con alucinaciones visuales, agitación psicomotriz, irritabilidad, disminución de la atención, ideas de perjuicio, hipersomnia diurna e insomnio nocturno. No hay antecedentes psiquiátricos familiares ni personales relevantes. En los meses previos, la familia había notado cierto deterioro en la memoria y leve desorientación durante el día. No hay historia de consumo de sustancias en patrón de abuso, salvo consumo ocasional de alcohol, y la familia explica que de ratos el paciente mejora casi como es normalmente, y en otros vuelve a mostrarse agitado y desorganizado. Esta viñeta clínica de alguna forma nos permite sintetizar esto que venimos describiendo. El paciente es un paciente mayor, adulto mayor, que según nos refiere la familia, en los momentos previos a la internación había comenzado a presentar deterioro en la memoria y leve desorientación durante el día. Esto nos habla de 2 factores que hemos visto como predisponentes muy importantes en el desencadenamiento del delirio. El primer día del posoperatorio, esto que habíamos visto en factores de tipo desencadenantes, la frecuencia elevada en los pacientes en el posoperatorio, siendo las cirugías de tipo traumatológicas un factor muy frecuente como factor desencadenante y predisponente a la vez. Y lo que vemos como descripción clínica, esta instauración brusca de esta psicopatología que nos puede hacer pensar en un cuadro psiquiátrico, alucinaciones visuales, agitación psicomotriz, irritabilidad, disminución de la atención, ideas de perjuicio, pero que estas alteraciones de la atención, esta hipersomnia diurna y este insomnio nocturno, se relacionan con estas alteraciones de la atención que siempre y de la conciencia que siempre nos deben llevar a pensar en la posibilidad de la existencia de un cuadro orgánico en la base y la necesidad de descartar organicidad antes de pensar en que se trate de un cuadro de tipo psiquiátrico, ¿sí? Con relación al tratamiento. Básicamente el tratamiento implica, primero, la identificación de la enfermedad subyacente que desencadena la aparición del delirio.
De hecho, la corrección, el tratamiento adecuado de esta enfermedad desencadenante del delirio es lo más importante en cuanto al abordaje terapéutico y en cuanto a la evolución y el pronóstico del delirio, siendo que las intervenciones que podemos hacer desde el punto de vista de la psiquiatría son fundamentalmente sintomatológicas y apuntan básicamente a recordar la importancia de ciertos cuidados generales que nos pueden ayudar, ya sea a prevenir o a, una vez iniciado, desencadenado el cuadro, favorecer la evolución del mismo. En este sentido, factores que nos pueden ayudar a detectar tempranamente o incluso a prevenir la aparición del cuadro. Es muy importante tener en cuenta la atención regular del médico y de la enfermera, que estando bien capacitados pueden llegar a detectar tempranamente estas alteraciones de la atención y de la conciencia del paciente. La importancia de tener un cuidador permanente que puede ayudar a la contención y que puede ser a la vez una prevención en el desarrollo, sobre todo del delirio en pacientes con deterioro cognitivo o en los cuidados necesarios que una vez que se desarrolla necesitan este tipo de pacientes. Ese cuidador, lo más adecuado, lo más indicado, sobre todo por la familiaridad, es que sea algún familiar cercano, pero es importante tener en cuenta que tiene que ser adecuadamente seleccionado y hay que buscar como cuidador una persona que sea contenedora, tranquila y que pueda recibir toda la psicoeducación necesaria con relación al delirio, en el sentido de que conozca que aparece en respuesta a una enfermedad orgánica y que la evolución del mismo va a estar condicionada a la evolución de la enfermedad orgánica que le está dando origen. Cuidar el entorno del paciente en este sentido es importante, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, elementos que ayuden a recordar su entorno habitual, como puede ser algún objeto conocido, alguna foto. Así también es muy importante la orientación en el tiempo, relojes que puedan ayudar a identificar el paso del tiempo y a prevenir las desorientaciones, que a veces pueden ser factores predisponentes importantes en el desarrollo del delirio, como así también garantizar que sea el ambiente en el cual está el paciente un ambiente tranquilo, sin sobreestímulos, con algún tipo de iluminación, pero iluminación tenue, ni iluminación muy intensa, ni oscuridad, en la cual pueden intensificarse las alucinaciones visuales terroríficas del paciente. Favorecer la orientación, como recién decíamos, la orientación en cuanto al día, la hora, y para esto los relojes y la información que el cuidador pueda brindar sin sobreestimular al paciente es muy importante. Mantener un adecuado estado de hidratación y nutrición, en tanto y en cuanto hemos visto que son factores predisponentes y desencadenantes importantes. Revisar la medicación que el paciente toma, porque las interacciones, sobre todo de la polifarmacia, pueden llevar a profundizar los cuadros de tipo confusionales o porque hay medicaciones como cierto tipo de sedantes, de antipsicóticos atípicos, típicos, perdón, de tipo sedativos que pueden llegar a intensificar la aparición de estos cuadros de tipo confusionales. Y el otro elemento muy importante a tener en cuenta en cuanto a los cuidados generales es prevenir las caídas de la cama, cosa que es muy frecuente en este tipo de pacientes, tratando de utilizar siempre medidas lo menos restrictivas posibles, no siendo adecuado muchas veces, pero siendo en otras necesarias la posibilidad de algún tipo de medidas de contención mecánico, pueden ser medidas de sugestión, pero apelando siempre a medidas lo menos restrictivas posibles de contención, ya que estas pueden llegar a intensificar el cuadro confusional. Por último,
El tratamiento de tipo sintomático. El tratamiento sintomático, desde el punto de vista psiquiátrico, básicamente es el tratamiento de la agitación psicomotriz. De hecho, cuando estamos en presencia de un delirio, un tipo hipoactivo o hipoalerta, lo ideal es no, desde el punto de vista psiquiátrico, no realizar ningún tipo de indicación psicofarmacológica, reservándose las indicaciones psicofarmacológicas como tratamiento solamente sintomático para aquellos casos en los que es necesario calmar la agitación del paciente. Para esto se utilizan antipsicóticos de tipo incisivos, nunca antipsicóticos de tipo sedativos, ya que los de baja, antipsicóticos típicos de baja potencia intensifican los síndromes de tipo confusional por sus efectos adversos de tipo extrapiramidal, siendo el haloperidol desde el punto de vista de los típicos, la indicación más frecuente en este tipo de situaciones, pero también pudiendo llegar a emplear antipsicóticos atípicos como risperidona, olanzapina y quetiapina. El haloperidol es, de hecho, el medicamento de elección en el abordaje de este tipo de síntomas de agitación que aparecen en las formas de los subtipos de delirium hiperactivo o en las formas mixtas. Podemos indicar una dosis que indudablemente va a ir de acuerdo a la severidad del delirio. En las formas leves se puede indicar de 0,5 a 2 miligramos, llegando en las formas severas a una dosis de 5 a 10, recordando siempre que más de 10 miligramos nunca deben indicarse porque se ha observado que no son efectivos y además puntualmente comienzan a aparecer efectos adversos de este tipo de antipsicóticos típicos, que son los que vimos en la clase de psicofarmacología, que son los efectos de tipo extrapiramidal. Estas dosis pueden administrarse ya sea en una sola toma a la noche, que es cuando los síntomas tienden a intensificarse más, o pueden llegar a administrarse distribuidas en 2 tomas diarias. En algunas circunstancias podemos apelar al uso de los antipsicóticos atípicos en dosis, en el caso de la risperidona, de 0,5 miligramos, también 1 a 2 veces por día, de quetiapina de 25 miligramos, 2 veces por día, olanzapina 2,5 miligramos, 1 a 2 veces por día, procurando que en la medida de las posibilidades la medicación antipsicótica siempre sea dada por vía oral. En el caso de haloperidol, puede en algunas circunstancias por la severidad administrarse por vía intramuscular y en el caso puntual del haloperidol tener en cuenta que nunca debe ser administrado por vía endovenosa, algo que no está autorizado por la FDA, aunque es de uso frecuente en las unidades de terapia intensiva. Lo importante a recordar desde el punto de vista de esta indicación, y es reiteración a lo que vengo diciendo, es solamente sintomático de la agitación para ayudar en el tratamiento que ha de ser de base, que ha de ser el de la patología orgánica que le está dando origen. Y la duración acotada en función de la evolución clínica, y como vimos, la evolución clínica de estos cuadros es como máximo de 4 semanas, debiendo sostenerse el tratamiento por aquel tiempo que sea necesario, no demasiado prolongado, procurando, por tanto, una vez que los síntomas psiquiátricos que hemos descrito ceden y desaparecen, retirar tempranamente la medicación. Muchísimas gracias.